Ok, me parece que ya estamos en vivo. A ver. Sí, me parece que estamos en vivo. Entonces, buenas noches, hermanos. Como es costumbre, cada primer lunes de mes tenemos nuestra charla mensual. El día de hoy tenemos la charla claves para leer la Biblia. Y una indicación previa es que en los últimos 20 minutos de la charla vamos a absolver las dudas o comentarios que dejan en la casilla de comentarios del video. Se las voy a transmitir al ponente que las va a absolver. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra al padre Carlos. Antes de empezar con la charla del padre Jorge, vamos a hacer una oración. Siempre debemos empezar toda actividad encomendándonos al Señor, para que todo lo que hagamos sea para su mayor gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Gracias porque tú nos iluminas a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Vamos a ponernos, Señor Jesús, bajo la protección de tu Madre Santísima, quien también es nuestra Madre, para que ella nos ayude a abrir nuestros corazones a tu palabra, que debe ser siempre luz para nuestro camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia y mes de la familia. Para nosotros es motivo de mucha alegría que hoy, en esta charla de formación, podamos contar con el padre Jorge López. Muchos lo conocen, él ha sido vicario en el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, cuando estaba el padre José Haus. Él es profesor de Sagrada Escritura, profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. No estoy exagerando, pero es uno de los grandes biblistas que hay en el Perú, y no lo digo porque sea un amigo, es porque es verdad. Es un gran biblista, un gran sacerdote, compañero de promoción. Me alegra mucho tenerlo aquí entre nosotros y que él pueda compartir con nosotros todo ese conocimiento que tiene sobre la palabra de Dios. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. De verdad estoy muy agradecido, muy contento que estés con nosotros. Y sin más, pues te dejo ya la palabra para que nos instruyas con este tema tan importante, claves para leer la Biblia. Bienvenido, Padre Jorge. Bueno, estimados amigos, un gusto vernos por estos medios. He tenido la ocasión de repente conocer a varios de ustedes, no los podemos ver por aquí, pero he tenido la ocasión de conocer a varios de ustedes también en la parroquia, porque si bien es cierto, yo tuve la ocasión, el honor de ser vicario un tiempo en la parroquia con el padre Haus, pues tuve también la ocasión con el padre Fernando y con el padre Carlos también de acompañarles a ustedes en la celebración dominical de la Santa Misa. Pues un gusto. Qué bueno que estos medios nos sirvan también para acercarnos, ¿no? Qué bueno que nos sirvan para poder estar juntos y compartir, que es lo más preciado que tenemos, que es nuestra fe. Así que vamos entonces de una vez a comenzar en el tema de hoy, ¿ya? Mi exposición más o menos hace unos 30 minutos, un poquito más, un poquito menos, y de ahí las preguntas que ustedes deseen. Intenta ser sencilla, espero no complicarnos mucho, y la parte más importante viene al final, pero de todas formas hacemos algún recordatorio, ¿bien? Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra reunión, ¿ya? Allí vamos a encontrar entonces la presentación.
claves para leer la Biblia. Es un título bastante sugerente y en realidad pues bastante complejo. Mi exposición va a versar de dos partes, algunas ideas generales y después quizás algunos tips, algunas claves importantes, ¿ya? Espero no mover mucho en la primera parte, algunas ideas generales, y vayamos entonces a algunos detalles aquí, ¿sí? Ok, caray, un ratito. Aquí, muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña la iglesia? Bueno, hay muchas cosas respecto al tema de la escritura. Yo he cogido un documento que es una especie de constitución acerca de la comunicación de Dios a los hombres. La Biblia también se llama Dei Verbum. El número 3, este documento de la iglesia del año 1965, dice lo siguiente, miren ustedes, ¿no? En la Sagrada Escritura se manifiesta la verdad y la santidad de Dios. Es una forma, a fin de cuentas, de que Dios tiene para comunicarse con cada uno de nosotros, ¿bien? En la Sagrada Escritura vemos la condescendencia, es decir, la grandeza de un Dios que siendo inmenso se hace pequeño para acercarse a nosotros, ¿sí? Dice así el texto de Dei Verbum, ¿no? Se nos manifiesta Dios en esa grandeza que se abaja, que se acerca a los hombres. ¿Para qué? Para que conozcamos, miren, su bondad y para que nos demos cuenta cómo su palabra en ese desacercarse, fíjense ustedes, en realidad se adapta a nuestra naturaleza, a nuestra realidad. Digámoslo con palabras también de Dei Verbum. El Padre, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo se acercan y nos tratan como amigos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos más cercanos a ellos, ¿sí? Con lo cual, yo quisiera que resaltemos en primer lugar que la Escritura, queridos amigos, es un medio para que ustedes y yo nos acerquemos a Dios, o mejor dicho, para que Dios, no nosotros, sino Dios se acerque a nosotros, ¿no? Una cercanía grande que supone entonces que el grande, el absoluto, el infinito, ese Dios inmenso, misericordioso, nos mire a nosotros que somos pequeños y se adapta. En la Biblia nosotros vemos cómo Dios se adapta a cada uno de nosotros. Miren lo que dice, ¿ah? Las palabras de Dios expresadas con nuestras formas se han hecho tan cercanas como también el Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros. ¿Se dan cuenta de la analogía? Estamos hablando, fíjense, de un detalle de Dios para con nosotros. Hay una canción que dice, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Pues precisamente al nosotros ver este documento que se llama la Escritura, nos damos cuenta que Dios ha sido muy grande con nosotros. Cada vez que nosotros, amigos, veamos este texto, esta es una versión, hay que darle gracias a Dios porque no nos merecemos, pero Dios ha querido acercarse para meterse en nuestra vida. ¿Ya? Entendamos ese primer detalle. Con lo cual, todo lo que nosotros podemos reflexionar, meditar, incluso estudiar, ¿sirven para qué? Tienen un único objetivo, ya lo veremos también al final, y el objetivo es clarísimo, que Dios se acerque a mí y yo lo deje entrar. Esa es la idea importante y primera de nuestra exposición, ¿ya? Sigamos y vamos entonces a un poquito más. Esto, como les digo, es el principio, ¿ya? Quiero avanzar. Ahí está, Dios se acerca, hemos puesto ese título, Dios se abaja porque se hace cercano, ¿sí? Y miren lo que dice allí, ¿ves? Dios se comunica a los hombres porque nos ama, nos quiere mostrar algo de sí y nos quiere mostrar cuál es su plan para con nosotros. ¿Qué quiere con nosotros? Que nos acerquemos, que participemos de su vida como consortes, como casados, como unidos así una sola carne con Él. Y eso se puede porque en Cristo nosotros participamos de esa vida que Dios nos ofrece, ¿de acuerdo? Entonces, Dios se comunica a través de este texto y de la tradición también, ¿para qué? Para acercarse y acercarnos a Él. Obsérvese, amigos, lo que estoy diciendo, ¿ah? Lo que importa es, ¿de acuerdo?, que Dios se acerque a nosotros. Nosotros también, pero al final, como dice nuestro querido Papa Francisco, Dios es el que tiene la iniciativa. El Papa usa otra expresión, que es Dios nos primerea, ¿no es cierto? Por allí entonces vamos. Otro detalle interesante, claro, es palabra de Dios, pero lo escriben los hombres. Y cuando lo escriben los hombres, que llamamos agiógrafos o autores sagrados, Dios no les quita su libertad. Ellos utilizan, dice Dei Verbum, todas sus capacidades, todo. Ellos utilizan todas sus capacidades, ¿de acuerdo? En ese sentido son autores. El autor principal es Dios, pero ellos, ¿de acuerdo? Porque tienen su voluntad, su inteligencia, el contexto de su tiempo. Dios se expresa en un contexto determinado
Fíjense ustedes que en la Biblia nosotros vemos que Dios hace que los hombres participen también de su misión. ¿Se percatan? De diferentes modos participamos de la misión de Dios, sí, pero a través de la Biblia, unos hombres concretos, pobres como nosotros, movidos, inspirados por Dios, ¿de acuerdo? Han entrado entonces a la misión de Dios, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta también que en ese acercarse de Dios al hombre, entonces, y teniendo en cuenta que los hombres participan con sus capacidades y con sus contextos, entonces existen formas típicas de expresión de esa época. Ahora de repente nosotros decimos una imagen es más que 1000 palabras, ¿no? A propósito que estamos en todo este mundo virtual, ¿no? Sin embargo, hay que entender que para comprender el texto, no es que, a ver, entendamos esa expresión, amigos, no es que esto tiene que entrar aquí. No, 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 miren, ¿no? Esto es lo que tiene que entrar aquí, no esto aquí, ¿sí? Es decir, que para comprender lo que me quiere decir Dios, tengo que ver el modo en que los hombres de la antigüedad escribieron. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más allá. Y decimos también aquí, vamos de una vez a la tercera. Uy, no quiere avanzar. Ahora sí avanza. Algunas cuestiones, amigos, a tener en cuenta. Ya estas son algunas propiedades que hay que tener de antemano muy, muy claras, ¿ya? La Biblia es un conjunto de textos sagrados, cuyo autor principal, como decíamos, es Dios. Todo este movimiento de comunicación no empieza porque el hombre se le da la gana, sino porque Dios quiere acercarse. Entonces, todos los libros nos hablan algo de Dios, es el autor, ¿ya? Yo creo que hay una dificultad grande en algunos grupos, ¿no? Algunos círculos estudiosos, quitarle el aire de sagrado al texto y utilizarlo como de repente quizás podemos analizar, de repente el Quijote de la Mancha, como podemos analizar, por ejemplo, las obras literarias pues no sé, de César Vallejo. No, no, es distinto, ¿ya? Son textos que tienen origen en Dios y realmente Dios nos transmite, en segundo lugar, algo. La noticia de cómo nos salvamos, ¿de acuerdo? A través de la Biblia nosotros vemos cómo debemos vivir, ¿de acuerdo? Y cuál es la forma en que nosotros nos salvamos, nos acercamos a Dios. Si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿cómo quieres tú que yo me acerque a ti? Y yo creo que el Señor nos respondería inmediatamente, ¿saben de qué modo? Nos diría, léeme, acércate a mí. Los sacramentos están por encima, es indudable, ¿ah? La Eucaristía por sobre todo, es indudable. Pero este también es otro texto muy importante, ¿ya? Ya veremos alguna reflexión del tema en un ratito. Sigamos entonces con nuestra exposición. Y entonces, los libros me enseñan el modo en que yo me salvo, la verdad salvífica, ¿no? El modo en que yo participo de la vida de Dios. Como los libros me enseñan una verdad concreta, entonces son referentes. Esta palabra es una palabra técnica, estimados amigos, ¿ya? ¿Y qué significa que son canónicos? Que pertenecen a un conjunto, ¿ya? A una lista de textos que son referentes para nuestra fe y el modo en que debemos vivir. Yo en la Biblia, en el libro del Cantar de los Cantares, en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, en el libro de Isaías, en los Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Gálatas, yo sé entonces qué es lo que debo creer, que me ha manifestado Dios en su bondad y cómo debo vivir. ¿De acuerdo? Si le preguntáramos a Dios, Señor, enséñanos, ¿dónde, cómo debo vivir? Pum, Dios me pone, pum, me da esto. Léeme, encuéntrate conmigo que yo en la Escritura, por medio de la Escritura, te diré cómo debes vivir. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más allá. Y también hay formas de comprender lo que Dios me quiere decir. Para comprender lo que Dios me quiere decir, tengo que saber un poquito las formas en que se expresaban los hombres del tiempo. Pero también tengo que ver qué es lo que la Iglesia ha ido enseñando de los textos a través del tiempo. O mejor dicho, tengo que saber entonces que hay una clave de interpretación. Cristo me habla de un modo en el Antiguo y en el Nuevo, ya lo vamos a ver. Hay otros hombres antes de nosotros que se llaman cristianos previos, los santos y otros más que han interpretado antes los textos y me pueden ayudar como hermanos mayores a entender lo que dice el texto. Eso es lo que me refiero a la interpretación en el contexto de la Iglesia. No son libros, no es Caperucita Roja, disculpen lo que estoy diciendo, ¿no? No es pues, no sé, Paco Yunque. No, tienen algunas formas y en ese sentido, entonces, hay formas de interpretarlo. ¿De acuerdo? O sea que, padre, yo no, si lo leo, de repente no lo entiendo.
No, sí lo voy a entender. Lo que sí debo decirles es que para que entendamos a mayor profundidad lo que nos quiere decir el texto, ahí sí hay que preguntarle a la iglesia. Iglesia, enséñame cómo debo yo acercarme a los textos. Eso es lo que nos importa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo más importante, sí, es el autor es Dios, me enseña una verdad, son referentes, pero lo más importante es que yo entre en diálogo con Dios. Ya les doy una primera pauta que las vamos a ver en una diapositiva después, la penúltima. Yo tengo que entender de que ese es un vehículo para encontrarme con Cristo. No siempre. De repente me enseñará algunas cosas. ¿Acaso cuando están ustedes, amigos, cuando ustedes están, estimados hermanos, con los seres que quieren, le dicen, oye, enséñame algo? No, ¿no es cierto? Yo creo que muchas veces lo que puede pasar, lo que suele suceder, ¿saben qué cosa es? Lo que suele suceder más bien es que yo a veces lo escucho a mis amigos, disfruto de estar con mis amigos, pues en la Biblia también tengo que saber disfrutar, no siempre voy a sacar una enseñanza, lo voy ya anunciando como un elemento importante, una clave para lectura, ¿ya? Sigamos. Si nosotros continuamos, entonces aquí, es lo que yo les he dicho, miren, ve, creo que alguna vez lo hemos presentado, miren, hablamos una historia con diferentes modos de hablar. Por ejemplo, el modo en que Dios se expresa, llega a nosotros a través de las cartas paulinas es un modo. Ese es un género literario. Nosotros a lo mejor desde colegio hemos aprendido que hay algunos géneros, ¿no? Épico, lírico y dramático. Y creo que también hay ensayo y otro más por ahí, ¿no? Esos son los modos clásicos, ¿cierto? Bueno, pues en la Biblia tenemos más géneros. Por ejemplo, tenemos el género epistolar, por ejemplo, tenemos género evangelio, tenemos, por ejemplo, el género histórico, ¿ya? Hay diferentes modos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, nosotros, conociendo los géneros, podemos comprender el texto, ¿de acuerdo? Comprendiendo los géneros, podemos conocer un poquito más los textos, porque claro, Pablo quizás es más directo, más coloquial, en cambio el Evangelio según San Juan es un poquito más quizás catequético, Mateo lo es más todavía, y de repente el libro del Éxodo es más formal, el libro de Levítico también, son géneros literarios. Si queremos comprender el mensaje, aprendamos cuáles son los géneros, ¿ya? En distintos idiomas, evidentemente, hay 3 idiomas que se encuentran atrás, el hebreo, el arameo y también el griego. Son 3 idiomas. Les pregunto algo y me respondo, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, aprenden inglés, o está de moda aprender inglés, ¿no? Ustedes, los que saben inglés y los que van aprendiendo, se dan cuenta que no es la misma forma expresiva, ¿no? En el inglés que en el castellano, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, ese detalle hay que entenderlo, porque los hombres que escriben los textos bíblicos hablan otros idiomas distintos a los nuestros y por tanto los giros literarios pueden ser un poquito más variados, ¿de acuerdo? Y otra cosa más también, el escritor sagrado tiene una cierta instrucción, es inspirado por Dios, pero muchos de ellos escriben en una lengua que no es su lengua materna. A ver, como si alguno de ustedes, por ejemplo, que sabe un poquito de inglés y vive, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues entonces escriba en inglés. Es decir, estamos hablando de un inglés popular, ¿no es cierto? Lo mismo pasa allí. Y de repente algunos de nuestros paisanos, de nuestro país, de repente hablan siempre en quechua. Y a lo mejor hemos aprendido el castellano porque hemos tenido que relacionarnos con los demás. Una persona que escribe en quechua, que habla quechua, de lengua materna quechua, y escribe en castellano, puede tener algunos giros lingüísticos propios del quechua, porque su forma de escribir el castellano es popular. Esto, les pongo como ejemplo esos 2 casos. El peruano que va a Estados Unidos, o de repente quizás nuestro amigo del interior del país que habla quechua y que habla castellano, ¿ya? Les pongo esos 2 ejemplos para que vean que así está escrito el texto, con lo cual no esperemos delicadezas literarias, y no es que sea quizás un texto infravalorable, no, sino que todo tiene su contexto, y nos damos cuenta que Dios utiliza ese lenguaje sencillo, amigos, para acercarnos a Él.
Miren, qué bonito. Y también es un texto que está escrito en épocas y lugares distintos. Tengamos conciencia también de eso, ¿ya? Tengamos en cuenta que también tiene algunos cambios, ¿de acuerdo? Épocas y lugares distintos. Algunos textos son escritos en el siglo VI, otros son escritos en el año 90 después de Cristo, otros quizás empezaron una redacción inicial en un lugar llamado Babilonia, otros fueron de repente hechos en Antioquía, otros en Roma. Depende mucho también de la idiosincrasia, ¿de acuerdo? De los escritores. Tengamos en cuenta todo eso, ¿ya? Vamos un poquito más allá y ahí es un gráfico. Alguna vez me parece que una charla en la parroquia lo pusimos, miren ustedes, para que identifiquemos allí los tipos de textos. ¿Se percatan? Es distinto, fíjense ustedes aquí. Miren, este está en el género histórico, por ejemplo, el libro del Génesis, el libro, por ejemplo, de Josué, Jueces, 1-2 Samuel, 1-2 Reyes, y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Género sapiencial, ahí estamos hablando, por ejemplo, de sentencias que intentan, estimados amigos, pues, fíjense, textos que intentan transmitir la enseñanza popular, ¿no? En el Antiguo Testamento la gran enseñanza es el temor del Señor, ¿no? Para poner un caso. De acuerdo a la gran principio de sabiduría, dice el texto, es el temor del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean ustedes esos detalles a tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el libro de Proverbios, el de Sabiduría, Eclesiástico, el libro de Job. Profetas, ya sabemos nosotros, ¿no? Son hombres y los libros son precisamente escritos de ellos, o por ejemplo, recogen los libros proféticos, recogen la predicación de Isaías, Jeremías, hombres elegidos por Dios. ¿Elegidos por Dios para qué? Para, ¿cómo se llama? Para hombres elegidos por Dios para hacerles recordar al pueblo y a los reyes que tienen que cumplir una alianza. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, un montón de textos que nosotros en realidad podemos tomar. ¿De acuerdo? Después también tenemos en el Evangelio una especie de catequesis de la vida de Jesús, no para informarnos solamente la biografía, sino, ¿saben para qué? Para fortalecer nuestra fe. Tengamos en cuenta, por ejemplo, también ese detalle, para fortalecer nuestra fe. ¿Ya? Epistolar, las cartas juánicas, la carta de Pedro, las cartas paulinas, pues un montón de esos textos, ¿ya? Apocalíptico, pues ya sabemos, y de repente nos pensamos en el Apocalipsis nada más, ¿no? No, amigos, tenemos que hablar, por ejemplo, ¿saben de qué? El libro de Daniel. El libro de Daniel también, a pesar de que Daniel es un profeta, tiene algunos elementos también apocalípticos, ¿de acuerdo? Para poner algunos ejemplos. Vamos a más. Nunca debemos olvidar esto también, ¿ya? Nunca debemos olvidar, ¿ya? Que Cristo, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, es la clave más importante para comprender las Escrituras. Lo que la vida de Cristo, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, amigos, miren ustedes, ilumina realmente los escritos del Antiguo Testamento. De hecho, nosotros sabemos, nuestra iglesia asistida por el Espíritu Santo ha entendido que Cristo cumple las profecías de las Escrituras de Israel o del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces el Emmanuel, la Virgen dará luz y le podrá poner a su hijo Emmanuel, parafraseando Isaías 7:14. Pues eso se cumple. Los cristianos se dieron cuenta que eso se cumplía en Jesús. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes ahí importante, ¿no? Los cristianos, después de la muerte y resurrección de Cristo y asistidos por el Espíritu Santo, comprendieron que Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento da testimonio constante, ¿ya? Por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento son una aplicación de la enseñanza de Cristo a las necesidades cotidianas. Los evangelios son una catequesis de la vida de Cristo para fortalecer la fe. Los libros históricos nos cuentan cómo la iglesia continúa, amigos, la obra de Cristo entre persecuciones y entre alegrías, el caso del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que estamos bien, ¿no? Vayamos entonces, después de este recordatorio que nos ha tardado unos 15 minutos, un poquito más, vayamos a esto, que es quizás lo más importante. Y aquí nos vamos a detener, ¿ya?
Vayamos de una vez aquí. Acá hay unas cuestiones sencillitas, pero que me parecen de primer orden y así necesarias decirlas, ¿ya? Sí, ya lo hemos recordado hace un momentito, todos los textos son inspirados. Padre, ¿y eso qué? Se los he puesto con colores para que vean algunas cosas. Todos los textos, estimados amigos, me ayudan a acercarme al Señor, ¿ya? Todos. O sea, Padre, también el libro de Levítico. Qué aburrido el libro de Levítico. Pues yo les digo, no. Si entendemos que la normativa que se encuentra en el texto del Levítico, ha visto hay muchas normas, ¿no? Unas normas medio raras incluso, ¿no? Si entendemos que para Israel el cumplimiento de esas normas le aseguraba la fidelidad y la compañía de Dios, entendemos las cosas de modo distinto, porque los israelitas al cumplir las normas en aquel tiempo sabía que así eran agradables a Dios. Entonces también me ayuda a acercarme al Señor. Padre, pero y hay otro, el cantar, los cantares, Padre, si habla realmente de los amoríos de un varón y una mujer. Claro, también, porque así como el varón busca a la mujer, así también, amigos, Dios nos busca a cada uno de nosotros. Yo les dije hace un momentito, por ejemplo, que el Señor lo que quiere es una alianza matrimonial, ¿no? Hacernos consortes de su naturaleza, decíamos, ¿no? Pues entonces fíjense, a través de el cantar de los cantares puedo ver cómo busca Dios a cada uno de los hombres. Y cómo es el amor humano también, lógicamente, ¿no? ¿Ya? Así que, amigos, todos los libros nos ayudan, ¿ah? Tengámoslo muy presente, ¿ya? Todos los libros son canónicos, decíamos también, porque son inspirados, enseñan la verdad, todos son normativos, todos nos ayudan a fortalecer nuestra fe y nos ayudan a ver cómo vivimos. Pero Padre, ¿y el libro de la sabiduría también? Claro, porque nos muestran cómo, por ejemplo, la fe y la razón son elementos importantes y cómo la sabiduría de Dios se ha ido mostrando a través de la historia. Siempre, amigos, de todos los libros sacamos algo muy interesante. Número 2, aquí también me detengo un poquito, ¿ah? Espero que no me tiren un palo con lo que estoy diciendo aquí en el número 2, pero no siempre debo sacar enseñanzas. Padre, pero ¿es que los textos no me enseñan algo? Claro, amigos, pero esto no es un cuento simplemente moral. No, no. Yo les dije hace un momentito que es un ámbito para que Cristo y Dios se encuentren conmigo. Entonces, amigos, es muy importante, entendamos esto. Cristo, Dios quiere a través de esto acercarse a mí. Y ya les puse un ejemplo. ¿Acaso ustedes cuando caminan con sus amigos siempre sacan una enseñanza? A veces no les sucede que quieren estar con el amigo, quieren estar con la mamá, quieren estar con sus seres queridos porque quieren participar de su compañía. En la Escritura pasa lo mismo. A veces los católicos, los evangélicos es un punto aparte. A veces los católicos cometemos un error. ¿Saben cuál es? ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña? Paz. ¿Ya? Y me desespero porque no me enseña nada. Tranquilos. Lo importante es que yo, iluminado por el Espíritu Santo, habiendo pedido la asistencia especial de nuestro Señor, me acerque al texto, entre en sintonía y entre en comunicación con Dios. ¿Sí? A veces tenemos quizás más empatía y otras menos. Volvemos al tema del amigo. ¿Acaso siempre están contentos con el amigo? A veces el amigo por el costado y no le hacen caso. No es lo mismo con la palabra, pero entendamos que no siempre vamos a entrar en empatía. Yo quiero acercarme y el Señor también, pero a veces hay bloqueos que quizás podemos tener cada uno de nosotros de diferente tipo. Quedémonos con ese de importante. No, es que el texto de la viuda me enseña esto. Sí, los textos nos enseñan cosas, amigos, y eso para eso leemos un libro cualquiera. Yo lo que quisiera que entendamos es que la Biblia no es un libro para leerlo nada más, es un libro para encontrarme. Ahí está. ¿Leo para qué? ¿Para sacar una enseñanza? Leo para encontrarme con Dios. Eso es muy importante, ¿ah? Y voy a atreverme a decir una cuestión, amigos. Espero que me entiendan bien lo que voy a decir. Espero que no me tiren un palo. ¿Ya? Estamos todavía, vamos a bajar al llano, vamos a pisar tierra. ¿Ya? Estamos en una situación compleja. No todos ustedes, los sacerdotes, yo vivo en el seminario, he compartido mucho tiempo el trabajo del seminario con Padre Carlos, debo decirlo con mucha alegría, con muchos recuerdos.
y yo tengo misa diaria, ¿sí? Y yo tengo el pan eucarístico, que es el pan de la vida. Y ustedes no lo tienen, pues, es verdad, ¿no? Y hay que tenerlo, es verdad, hay que rezar, hay que hacer lo posible, sí, ya llegará el momento, ¿no? Pero que esta situación, amigos, nos ayude a darnos cuenta de que muchas veces menospreciamos otros tipos de alimentos. A ver, lo digo con mucha claridad, el alimento por excelencia, por antonomasia, como queramos, el mejor alimento definitivamente es la Eucaristía y la hostia santa, sí, lo es. Y ahora no lo tenemos. Y les digo, entonces, ¿por qué no aprovechar otros tipos de alimentos que también me da el Señor? ¿Y por qué me los menospreciamos? Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el pan de la vida no es la Eucaristía. En el Antiguo Testamento, el pan de la vida es la palabra vivificante de Dios. Y cuando Jesús nos dice, yo soy el pan de la vida, sí, se refiere a la Eucaristía, lógicamente, ¿cómo no? Pero también se refiere a su palabra. Entonces, amigos, mientras esperamos el gran alimento de la Eucaristía, ¿por qué no aprovechar el gran alimento de la palabra? Un alimento que a veces es menospreciado. ¿Y saben cuándo lo menospreciamos? Disculpen, si soy un poco molestoso, cuando simplemente, es que el texto me enseña esto, es que el texto me enseña esto, ta. Así comemos nosotros, así nos alimentamos, también de ese modo, También nos alimentamos de ese modo. Pero ¿acaso también no queremos beber de las palabras misericordiosas, consoladoras del profeta Ezequiel? Lean el capítulo 37, el capítulo 36, les daré un corazón nuevo. Eso también no es vivificante, amigos, si es palabra de Dios. ¿Acaso no nos identificamos con ese dolor de la mujer que ha perdido a su hijo? Hablando de la pandemia, porque algunos de ustedes han perdido a familiares, casi seguro. ¿No nos alimentamos también del consuelo de Cristo? No, es que el texto me enseña que el Cristo... Tranquilos. ¿Acaso no me puedo acoger ese alimento de la misericordia cuando veo que Jesús mira con piedad al leproso, le dice, quiero, queda limpio? ¿Acaso, queridos amigos, no nos alimentamos de esperanza cuando escuchamos en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo? Es decir, amigos, perdón que soy tan incisivo, aquí no estamos hablando del catecismo y la iglesia, el catecismo es otro. Esto nos sirve para aprender el mensaje de Cristo, claro, pero también, amigos, y sobre todo para encontrarnos y dejarnos que Él nos alimente el alma. Por eso volvemos a la diapositiva y les digo, de repente no siempre voy a sacar, y no me voy a traumar porque no me enseña. Dios me quiere hablar y a veces no quiere enseñarme, quiere compartir conmigo. Y a lo mejor también leyendo un fragmento del Salmo 50, yo le quiero confesar mis culpas a Dios. Señor, no tengo sacerdote que me confiese ahorita, pero quiero manifestarte el dolor, el desgarro que tengo en mi corazón. ¿Acaso, queridos amigos, no? Veamos que hay más. ¿Hay enseñanzas? Sí, pero hay más que enseñanzas, hay encuentro. Y no es un tema poético, No, es un tema real. De hecho, yo diría una cuestión, y con esto acabo este segundo punto, ¿no? Creo que de los grandes problemas que tenemos los católicos es que no sabemos aprovechar este gran alimento que tenemos. Los evangélicos, amigos, lo aprovechan rico, lo aprovechan muy bien. Y nosotros no tenemos migajas, tenemos el pan. Y se los digo así, ¿por qué? Porque es el momento, amigos. En este momento, la otra vez una persona amiga mía me decía, estamos en un tiempo de ayuno eucarístico, ¿sí? Y prolongado. Y me decía con otras palabras, me decía en realidad, que una amiga que yo tengo, me decía, una amiga joven, me decía, padre, estamos en un tiempo de ayuno eucarístico, y acaso, padre, me decía, ¿usted no cree que estamos como en el Adviento? Es como un grande tiempo de Adviento en que estamos en espera y tenemos para prepararnos el gran alimento de la palabra. Cuando llegue el momento del nacimiento, es decir, cuando llegue el momento de que podamos ir a nuestras iglesias y comer a Cristo en la Eucaristía, ya nos hemos preparado. Y ya tendremos el gran alimento y otro alimento también. Así que, amigos, Dios, perdón que sea, insisto, tan incisivo en el tema, pero Dios nos va a tomar también,
nos va a tomar también, amigos, nos va a tomar cuenta de cuánto realmente nosotros aprovechamos el tema, cuánto aprovechamos el alimento de la Eucaristía. Voy a traer un librito para enseñarles algo más. Acá está. Hay un librito que es un poquito pesado, ¿ya? Pero que es, vamos, que no es tampoco pesado, sino es un libro, ¿saben qué? ¿Dónde está? Se me fue. Hay un librito. Un ratitito. Se me fue. Un minutito para que veamos un texto que me parece muy importante, amigos, respecto a la Eucaristía y la Escritura. Se me fue ahorita el texto. Se me fue el texto. Un ratitito, por favor, que se me fue el texto. A ver, espera un minutito. Uy, se me fue. Acá está. Escuchen, es el comentario de un gran santo que se llama San Jerónimo. Lo había borrado. Y dice aquí, escuchemos la expresión que es un poquito dura, pero entendamos a propósito del alimentarnos. Dice así, ¿ya? Dice San Jerónimo lo siguiente, ¿ya? Cuando acudimos, miren, a mí lo que dice San Jerónimo. Dice, yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. Yo pienso que las Sagradas Escrituras son su enseñanza. Y cuando Él me dice que no come mi carne y bebe mi sangre, aunque estas palabras puedan entenderse como referidas a la hostia santa, sin embargo el cuerpo de Cristo es realmente también la palabra de la Escritura. Y aquí viene el tema. Escuchen bien, dice, cuando acudimos al misterio eucarístico, a la misa, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Claro, es el cuerpo de Cristo. Pero dice aquí, y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído la palabra de Dios, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿cuántos graves peligros corremos? Entendamos lo que se nos está diciendo, Nos preocupamos de la Eucaristía y hay que preocuparnos, siempre, amigos, siempre, es el alimento por excelencia. Pero nos preocupamos también cuando no escuchamos la primera lectura en la misa. Nos preocupamos si no escuchamos al sacerdote que está expresando, interpretando el Evangelio en la homilía. Y miren ustedes cómo despreciamos esos alimentos. Esto les digo, ¿para qué? Para que tengan muy en claro que mientras tenemos este ayuno eucarístico prolongado, mientras estamos en este adviento esperando la venida de la hostia santa, preparémonos, que Dios nos dirá, yo te doy un alimento y a lo mejor no lo estás aprovechando. Así que encontrémonos con Cristo en la Escritura. 3, nos hemos demorado mucho en el número 2. Número 3. Por favor. Número 3. Los evangelios ocupan un lugar preeminente. Sí, eso significa que todos los libros son buenos. Claro que sí, todos. Todos, ya nos hemos hecho en la parte de arriba, nos ayudan. Sin embargo, los evangelios tienen un lugar, no es el más importante, no es que sean, pues están por encima de todos, no. Es un lugar importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos presentan la misma vida de Jesús, la misión y la vida de Jesús. ¿Ya? Entonces, eso supone que, amigos, supone de modo especial que si yo quiero elegir, si yo quiero realmente leer un texto, primero, como clave, yo supongo que es mejor elegir los evangelios. Puedo elegir otro, Puedo elegir, pues no sé, Tobías, claro. Pero también, amigos, el texto, viene bien el texto de los evangelios, ¿ya? Y si me preguntan cuál, yo les diría, la otra vez escuchaba al padre Moisés en una charla, ¿no? Yo diría, el evangelio según San Marcos,
Padre Moisés lo decía, me parece adecuadamente, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas. Marcos porque es pequeño, es el primer Evangelio, es más sencillo. Y Lucas, ¿por qué? Porque Lucas se parece a nuestro modo de hablar, dentro de lo que se pueda, ¿no? Es un lenguaje oriental, pero es el que más se acerca a nosotros. Es un lenguaje es un texto muy cercano, muestra pues un Dios muy, muy cercano, muy misericordioso, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Después, y aquí con esto ya estamos prolongando mucho, conviene, es bueno orar con las escrituras. Yo puedo orar con diferentes modos, lógico, ¿no? Pero la escritura, eso se llama lección divina, saber acercarme al Señor con la escritura. Si la escritura es para hablar con Dios, pues miren, de modo especial, este modo interesa bastante. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos percatemos de ese tema, ¿ya? Y eso se llama lección divina. Y para lección divina, entonces, fíjese, para leer la escritura, para comprender y meternos a la escritura, para lección divina también viene esto, ¿ah? Para leer la Biblia hay una preparación remota. Pero si estoy con un par de parlantes en mis oídos, pues voy a pensar en la canción que estoy escuchando, me voy a olvidar de la misa, de la palabra. Entonces, primero un silencio, amigos. En el silencio encontramos también una presencia especial de Dios. Y preparación remota, digo, porque es un poquito, quizás con el tiempo, un poquito más anterior. Y una preparación remota, entonces, por ejemplo, es el silencio, de repente o buscar un momento adecuado en el día. Hoy estamos lunes y son casi las 9 de la noche, entonces me programo, mañana tengo un poquito de tiempo, le voy a dedicar un tiempo a la escritura. Dedicar un tiempo a la escritura, amigos, supone dedicarle un tiempo a Dios. Así de claro. ¿De acuerdo? Pero ya si yo quiero leer directamente entonces la Biblia, primero con calma, elijo un poquito antes el texto. De repente le doy una repasadita antes. Y en el momento en que yo busco el encuentro, en que leo, entonces primero elijo bien, separo bien, procuro estar en quietud en lo que pueda. Pero padre, yo quiero tener mi trabajo. No pasa nada, bendito sea Dios, Dios tiene sus medios, no hay ningún problema. En diferentes lugares. Les hablo de lo ideal, ¿ya? Les hablo de lo ideal. Ya, entonces, en primer lugar, yo les sugiero leer. Primero les sugiero escoger el texto con calma, circunscribirlo de la unidad anterior y en la preparación próxima leerlo con mucha paz. ¿Ya? Sin ánimo, insisto, preocupado de sacar algo. No. Acuérdense, amigo. Leer un texto significa esperar que Dios se acerque y yo también me acerco. ¿Ya? 2, medito. Primero, antes de esto, me olvidé una cosa importante, lógicamente, hay que saber pedir. Lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a poner aquí. Vamos a quitar esto. ¿Ya? Aquí lo voy a poner, ¿ya? Un ratitito, vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Pido ayuda al Espíritu. Esto es importante, ¿ah? ¿Ya? Lo voy a poner aquí para que lo entendamos bien, ¿ya? Pido ayuda al Espíritu. Vamos a cambiar un poquito aquí. Y esto lo vamos a poner un poquito más grande, ¿ya? Claro, el Espíritu Santo es el gran artífice del encuentro con Cristo y con Dios en las Escrituras. Y por eso lo voy a guardar después. No se preocupen, amigos, que lo vamos a pasar a todos, ¿ya? Lo primero, pido ayuda al Espíritu Santo. ¿Ya? Primero, porque acuérdense, si yo me va a hablar, pues qué atrevido voy a ser, ¿no? Primero le pido yo al Espíritu Santo, después elijo el texto, leo, ¿ya? Y después entonces medito. ¿Qué me quiere decir el texto? La enseñanza puede ser una y de repente me dice otra cosa. De repente, pues no sé, si estamos en el texto de la mujer adúltera, la enseñanza es que Jesús tiene misericordia de todos. Pero de repente sí es eso, pero yo me fijo en una actitud de Jesús. Me fijo, por ejemplo, en la mirada que tiene Jesús con los fariseos, que no es lo esencial, fíjate, pero a lo mejor mi mirada se tiene ahí porque Dios quiere que yo resalte ese momento. Caray, Dios, ¿cómo miras a aquellas personas seguras de sí mismas? Y miren ustedes, de repente el texto me quiere decir algo del tema. ¿Se percatan? Entonces, no necesariamente aquí va la enseñanza, como lo estoy señalando, ¿no? ¿Qué me quiere decir?
Insisto, puede ser la enseñanza u otra cosa que el texto me hace brotar del interior. Y de ahí, después de eso, oro. ¿Qué me hace decirle al Señor el texto? Señor, después de leer el texto de la pecadora, Señor, también tengo muchos pecados, pero tú también miras con misericordia y me dices, vete y no peques más. Gracias, Jesús. ¿Se dan cuenta? El texto me hace decirle cosas a Dios. Y si hay propósitos, que no siempre tiene que haber propósitos tampoco, no es que tengo que sacar propósitos. No seamos mecánicos, amigos. No, el texto es un texto para encuentro. Y no seamos tan utilitaristas, espero que lo diga así, ¿no? No, tengo que hacer propósitos. No, a lo mejor no. Me basta con el encuentro, con decirle gracias Jesús porque me amas. Si a veces hay un propósito, a lo mejor de repente me doy cuenta que Jesús, tú estás queriendo que yo realmente vaya a confesar. Ah, pues me voy a confesar. Pero no necesariamente hay propósitos, ¿ya? Me interesa esto, que haya un encuentro, que yo le escuche, que él me hable, que yo le diga. Ese es importante, ¿no? ¿Ya? Finalmente, acabamos con esto ya, amigos, pues ya nos hemos hecho tarde. Lo pongo de modo sencillo. Leemos la Biblia ¿para qué? A fin de cuentas, para buscar a Dios, para conocerlo y para amarlo más. Creo que es lo más importante. ¿Ok? Pues un gusto. Nos hemos demorado un poquito. Disculpe, me he emocionado tanto que hago 45 minutos. Pero yo no sé si alguna pregunta, alguna cuestión, por lo menos unos 10 minutos. Padre, sí, la charla ha estado muy interesante y han estado dejando las preguntas A que ver, se las voy a ir leyendo una a una para poder perfecto. absolverlas. A ver, dice, ¿hay diferencia entre la Biblia latinoamericana y Jerusalén? Sabemos que hay muchas más, como la de Navarra, la platense. En todo caso, ¿qué Biblia nos recomienda? Depende, buena pregunta, ¿no? Porque las Biblias en el siglo XX, en el siglo pasado, desde que está más al alcance de los demás, han optado por una de dos, o por ser divulgación y acercarnos a la palabra, o ser un poquito más técnicas para el estudio. Entonces, ¿qué Biblia es la mejor? La que tienen en casa, con esa basta, ¿no? Si quieren realmente orar, pues miren, cualquiera vale, ¿ah? Si quieren estudiar, y es un tema más complejo, entonces suele decirse la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino. Las otras Biblias sirven, todas sirven, amigo. Lo importante es que estudiar, lo importante es que ustedes y yo nos dejemos alcanzar por ese Dios que nos está esperando en el texto, que es lo más importante, ¿no? Entonces cualquiera sirve, Jerusalén, Peregrino, para estudiar y las demás, todas sirven para acercarnos a Dios, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Listo, padre. La siguiente pregunta es, ¿qué son los libros o textos apócrifos? Pregunta interesante también, bueno, bien por aquella persona que la ha hecho. Libros apócrifos son libros que coexistieron, ¿no? Con algunos de esos textos mientras estaban allí, y las comunidades los leían, pero son textos que transmiten una historia, una vida de Jesús o de la revelación, de lo que Dios comunica de modo adulterado. Algunas veces son lectura tan piadosa que quizás nos muestra alguna imagen deformada de la acción de Dios o también de la misma persona de Cristo. Por ejemplo, hay un evangelio que realmente dice el Evangelio de María, ¿no? Que dice que sabemos nosotros que la mamá de la Virgen María se llama Ana, ¿no? Entonces el ángel a veces le apareció a Ana y le dijo, alégrate porque va a ser la madre de la madre del Señor. Qué piadoso, qué bonito, pero eso no sabemos si fue como tal, ¿no? Esa es una cuestión positiva. Pero hay otros, por ejemplo, como el Evangelio de Pedro, que ya ve a un Jesús tan elevado que parece que no es humano, que más bien no es humano, que Jesús tiene forma humana, pero no lo es, ¿no? Sí, así que los evangelios apócrifos son textos que deforman un poquito esa presentación que Jesús ha querido que tengamos, ¿no? Y que Dios quiere que tengamos presente, ¿no? Ok, padre. La siguiente pregunta es, ahora estoy leyendo la palabra a través de los medios sociales, ¿no? Que pueden ser WhatsApp, Facebook, YouTube. No estoy usando la Biblia. Quisiera saber si estoy haciendo bien. Pues yo lo felicito a aquella persona que me está diciendo eso porque fíjense ustedes, la idea es que nosotros utilicemos todos los medios para acercarnos a nuestro Señor. Entonces, pues hace muy bien. Vamos, si tienes una Biblia y quieres rezar, pues llévate la Biblia, ¿no? Pero si te es un poco complicado, y de repente al trabajo que están yendo ustedes, porque hay que ir a trabajar también, pues de repente no puedo dar mi Biblia grande, entonces llevo pues el celular y no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Lo importante es que miren ustedes podamos acceder a la palabra de Dios, ¿no? Y precisamente, amigos, estos textos nos enriquecen mucho en ese sentido, ¿no? Estos aparatitos, yo lo tengo aquí, miren.
nos ayuda. Esto, una tablet, la computadora, viene muy bien, ¿no? Genial que lo usemos. Así es. A ver, la siguiente pregunta es, alguna vez me han dicho, empieza a leer por los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? ¿O cuál es la forma de empezar a leer la Biblia? Yo les sugiero que empecemos a leer por Marcos, ¿no? O Lucas. Pero Hechos de los Apóstoles nos muestra también, ¿saben qué? Es una radiografía sencilla de la iglesia antigua, de la iglesia de los apóstoles, la vida de la iglesia a continuación de los apóstoles, con los apóstoles ahí, ¿no? Y nos muestra los avatares, el caminar de nuestra iglesia, y nos podemos identificar con ella, claro. En ese sentido, Hechos de los Apóstoles también viene bien, ¿ah? Porque nos muestra que así como nosotros tenemos dificultades, los primeros cristianos también la tuvieron, ¿no? Con todo, yo sugiero que viene bien, ¿ah? Pero quizás si quiero conocer a Jesús, pues Marcos, Lucas, ¿no? Pero también Hechos viene bien, ¿no? Lo que sí les diría que no empiecen por el Apocalipsis, ¿no? Eso ya... Porque si lo entienden, estupendo, pero tiene mucha simbología y van a encontrar el 666 de Demian Ford. Eso tampoco, ¿no? Esa es la película, ¿no? Entonces, tampoco puede ser así, ¿no? Eso después cuando ya tengamos más conocimiento, ¿no? Ok, padre. La siguiente pregunta es, me dijeron que la Biblia no se interpreta, se discierne. ¿Es verdad? Bueno, son expresiones, es como, a ver, por ejemplo, pues no lo sé, yo tengo este libro y ustedes ven aquí la palabra del Señor, ¿no? Yo estoy leyendo otra cosa, estoy viendo al Papa Benedicto. Son como dos caras de una misma situación. En el fondo lo que se trata es de comprender qué es lo que Dios me quiere decir, ¿no? Sí, se puede hablar de discernir, sí, pero quizás la expresión discernimiento recae sobre todo en la acción del hombre, ¿no? Cuando quizás el que me va a interpretar como punto de partida es el Señor, ¿no? Pero es válido también decirlo, ¿no? Ok, Discernir padre. qué es lo que Dios quiere decirme. En ese sentido sí vale la pena, sí, sí. Ok, padre. Otra pregunta es, ¿cómo reconocer una Biblia católica? Ah, pregunta interesante. Ya, sí, miren ustedes. Una Biblia católica, en primer lugar, el número de libros. Primero, ¿no? 73, ¿no es cierto? Primero. Voy al índice y cuento, veo, sobre todo veo en el Antiguo Testamento, porque nuestro Antiguo Testamento tiene 46 libros, ¿no? El Nuevo tiene 27. Y las Biblias que no son católicas tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Primero veo la cantidad de libros. Número dos, las Biblias católicas suelen tener una introducción, tienen una explicación. Y las Biblias tienen una introducción y unos pies de página. Pocas Biblias evangélicas protestantes tienen eso, ¿no? Una introducción a algunas, pero explicación abajo no. Después, y quizás lo más determinante, después del número, es el permiso de la autoridad eclesiástica, ¿no? Que se ve porque en nuestras Biblias hay una expresión en la primera cara que dice imprimatur ol nihil ostat, nada osta, puede imprimirse, ¿no? El permiso de la autoridad eclesiástica también es importante, ¿no? Entonces, con esos detalles, ¿no? Con la expresión, con la cantidad de libros, con la introducción y pies de páginas y con la licencia de la autoridad eclesiástica, pues identificamos rápidamente una Biblia católica. Por ejemplo, la Biblia, no sé, la Biblia latinoamericana lo tiene. Hay una Biblia, amigos, a ver un ratito, creo que la tengo. Acá tengo dos, ¿ya? Lo que pasa es que al ser profesor tengo alguna variedad de Biblias, ¿no? Esta Santa Biblia dice así, Reina Valera Contemporánea, ¿ya? Esta Biblia no tiene, fíjense ustedes, si ustedes la ponen atrás, pues el sello no tiene ninguna autorización. Este es mi sello. No tiene autorización. Y si van a ver ustedes, tampoco tiene comentarios. ¿Ya? Para poner un ejemplo, esta no es católica, la tengo yo porque tengo que estudiarla también, ¿no? Y esta Biblia es una Biblia muy curiosa que se llama Biblia de estudio. Alguno de repente la usará porque es barata. Esta Biblia de estudio, ya dice aquí, Dios habla hoy con deuterocanónicos. ¿Ya? Entonces, esta Biblia es una Biblia evangélica a la que le han añadido los libros bíblicos que nosotros católicos tenemos. Y miren, esta Biblia tiene el permiso, por ejemplo, de la autoridad eclesiástica. ¿Lo ven aquí? Ahí está el permiso. Acá hay más cositas. Si cuentan los números, si cuentan los textos, el número, estamos hablando de 46 libros. Y miren, tiene los pies de página. Aquí. Entonces, aunque su origen es Dios ha hablado y que es una Biblia evangélica, protestante, también sirve, ¿no?
sea que no se preocupen. Hay un Nuevo Testamento chiquito, no me acuerdo cómo se llama ese libro, lo tenía por allí. Este no es católico, pero bueno, igual, Nuevo Testamento no hay ningún problema, ¿no? Así es. Ok, padre. A ver, siguiente pregunta es, ¿por qué los salmos en la Biblia de Jerusalén aparecen dos numeraciones, una entre Ah, paréntesis? ¿Y qué salmos nos recomienda para estos tiempos de pandemia? pregunta interesante. En primer lugar, no, esa numeración paralela en paréntesis no se da en todos los textos. Lo que pasa es que la Biblia, ya, los textos bíblicos fueron traducidos en conjunto por un hombre en el siglo V, un hombre llamado San Jerónimo. Los tradujo desde los textos originales al latín. Y la edición que hizo San Jerónimo de la Biblia se llama la edición Vulgata. Esa es la edición oficial de la Biblia hasta el siglo XX, ¿no? La edición oficial de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, esa edición tiene una numeración distinta a los salmos. Parte algunos, los partió, Jerónimo lo vio así y lo dividió, y por eso el paréntesis nos incluye el número que utilizaba la edición en latina, que fue la edición oficial hasta el siglo XX. El que está al costado, el número mayor, o el número parecido, bueno, el número sin paréntesis es la edición, es el número de salmo, desde la traducción de los originales, sin contar con Jerónimo. No es una traducción que se hizo en el siglo XX, desde los originales en hebreo, y entonces los textos, los investigadores, los exégetas, creyeron conveniente utilizar la denominación original. Por eso verán Salmo 51-50, ¿no? Yo les invito, la segunda parte de la pregunta, les invito a que realmente ustedes cojan los salmos y, por ejemplo, vayan al Salmo 23 en este tiempo. Es muy bonito. El Salmo 23, Señor es mi pastor, nada me falta. En este tiempo tan difícil, muy complicado para todos nosotros, creo que es un texto muy consolador, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta frente a las dificultades, aunque camine por un valle tenebroso, dice. Es un valle tenebroso lo que estamos pasando, ¿no? Ningún mal temeré, ¿no? Entonces, ese texto es un texto muy bonito, ¿no? Por ejemplo, que nosotros podemos utilizar para nuestra, para nuestra, para nuestra, para nuestra, ¿cómo se llama? Para nuestra meditación. Después hay otro salmo, que también es un texto muy bonito, que es el Salmo 27, paréntesis 26, que también sirve para este tiempo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Les sugiero dos salmos. Salmo 23, paréntesis 22, según Jerónimo. Salmo 27, paréntesis 26. El Señor es mi luz y mi salvación. Textos, amigos, preciosos y reconfortantes en este tiempo. Hay más, pero de lo que más o menos ahorita viene a la mente, pues esos dos textos, ¿no? Ok, padre. Pasando a otra pregunta. Es un comentario, ¿no? Padre Jorge, muchas veces yo abro la Biblia y le pido a Dios que me dé respuesta a mi preocupación. Y la página que leo es mi respuesta. ¿Está bien? Pues agradézcale al Señor a esa persona que el Señor es tan condescendiente con usted que le responde. No siempre va a pasar eso, ¿no? Pero si le ha salido, bendito sea Dios, y tiene una razón más para bendecir al Señor. Si lo hace bien, pero no siempre esperemos ese tipo de cosas, no siempre retemos a Dios, es el tema, ¿no? No siempre retemos, ¿no? A veces hay la costumbre de abrir la Biblia, a ver qué me dice Dios. Sí, no lo retemos, démosle libertad a Él que se manifieste como quiera, ¿no? Agradezca al hermano, el que ha escrito eso, a lo que le ha respondido, ¿ah? Pero vayamos de frente a algunos textos también, que no hay problema, que Dios también nos habla a través de ellos, ¿no? Ok, padre. A ver, otra pregunta más de una alumna. Dice, los estudiantes de teología también estamos expuestos al peligro de buscar la enseñanza y de Sí, estudiar. ¿Es posible orientar esto? ¿Nuestros conocimientos nos hacen encontrarnos con Dios? claro. Miren, por ejemplo, ¿no? Hablo para quienes estudian esto, ¿ah? Me pongo a pensar que, por ejemplo, el conocimiento del griego, para el caso de quien les habla, ¿no? El conocimiento del griego ayuda a profundizar un poquito la experiencia de Cristo que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Ejemplo, quizás las palabras que nosotros denominamos ver, en el Evangelio tiene hasta cuatro verbos distintos en griego. Mira, entonces sirve, el conocimiento que tenemos sirve para profundizar, ¿no?
Una cosa es ver y otra cosa es contemplar. Para nosotros en la traducción castellana es ver, pero si vamos a los textos griegos hay hasta 3 tipos de contemplación en el texto. Por lo cual, fíjense ustedes que viene bien, todos esos conocimientos se van a amar más a Dios. O sea, para el estudiante y para el fiel común que no estudia la Biblia, el objetivo tiene que ser amar más a Dios. Si realmente el estudiante no lo entiende así, está perdido, ¿ah? Porque puede ser simplemente un científico de la Biblia, pero no va a ser realmente un intérprete verdadero, ¿no? Bien, Ok, así que padre. tengamos ese detalle, ¿ya? Ok. Ahora la última pregunta, porque hay muchas, pero nos extenderíamos un Sí, montón de tiempo. sí, Dice, sí. los libros o papiros que se leían en las sinagogas por los doctores en la época de Jesús forman parte de la Biblia. Los libros o papiros, ¿cómo es? Perdón, me distraje. Sí, los libros o papiros que se leían en las sinagogas por los doctores en la época de Jesús forman parte de la Biblia. Un minutito, por favor, un pequeño detallito, que hay un pequeño problemita aquí. Un ratito, por favor. Una pequeña rebelión aquí. Lo que pasa es que los seminarios están por otro lado, entonces, ¿qué pasó aquí? Perdonen. Sí, ahora sí, disculpa la pregunta, se me fue. Ya. Los libros o papiros que se ¿Ya? leían en las sinagogas por los doctores en la época de Jesús forman parte de la Biblia. Depende, libros, bueno, libros se referirá, me imagino, a textos sagrados, ¿no? Claro, si son textos sagrados, claro. Sí, más que papiros son rollos, ¿no? Bueno, papiros, rollos. Sí, por ejemplo, en Lucas 4:16 nos muestra, por ejemplo, Lucas 4 nos muestra, por ejemplo, cómo Jesús abre el rollo del profeta Isaías. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, efectivamente, tengo que decir que sí, esos rollos forman parte de la escritura. Lo que pasa es que los rollos estos contienen las palabras sagradas de Israel. O sea, no pensemos que es el Nuevo Testamento, sino Jesús cuando iba a la sinagoga, cuando Pablo iba a la sinagoga a explicar los textos también, cogía las escrituras que son precisamente el Antiguo Testamento nuestro, con lo cual es así, ¿no? Más que papiros son los rollos donde están escritas ahí las cosas. Nuestras Biblias tienen capítulos, versículos, esas Biblias no lo tienen, ¿no? Ok, padre Jorge. Esos papiros no tienen, ¿no? Ok. Bien. Entonces, muchas gracias, padre. Ha sido una charla muy interesante. No sé si el padre Carlos también está por ahí. ¿Nos quiere dar algunas palabras Ahí está el finales? padre Charlie. Bueno, agradezco al padre Jorge por su brillante exposición, que a todos nos ha instruido, y también valoro su tiempo. No es fácil estar en el seminario y dar una charla, porque por experiencia propia sé que ahí los seminaristas están siempre con su horario, y de verdad le agradezco el sacrificio de haber reservado un tiempo para nosotros. Gracias, padre Jorge, te encomendamos el seminario, siempre desde aquí. Que sepan que hay pues algunos seminaristas que son de acá de la parroquia, ¿no? Que los estamos encomendando siempre. Sí, sí, sí. A Renzo y a Moisés. Bueno, muchas gracias y voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas Amén. gracias. Amén. Y saludos a todos en el seminario, Padre Jorge. Muchas bendiciones también en la parroquia.